Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno con un texto realmente fascinante que viene a sacudir un poco los cimientos de uno de los eventos fundacionales más importantes de Sudamérica, la Revolución de Mayo en Argentina. Nuestro objetivo hoy es claro. Como vamos a ver en este análisis, primero nos vamos a enfocar de lleno en las falsas causas que nos vendieron sobre la revolución, para luego entrar a desmenuzar los motivos reales. Todo esto guiados por los argumentos revisionistas del autor Enrique Díaz Araujo. Y esto nos lleva a la gran pregunta que siempre sobrevuela el tema: ¿qué fue lo que impulsó verdaderamente los eventos de mayo de 1810? Seguramente muchos de nosotros recordamos esa narrativa histórica estándar, esa que nos vienen contando desde la escuela. Pero ¿qué pasaría si los verdaderos motores de aquella época fueran completamente distintos a los que siempre nos repitieron? Bueno, prepárense para un pequeño viaje de desaprendizaje, porque vamos a evaluar críticamente esos hechos que parecían tan indiscutibles. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, cuestionando la historia oficial. Segundo, las causas falsas. Tercero, los motivos reales. Y cuarto, el nuevo significado que le damos a todo esto. Arranquemos. Punto número 1. Cuestionando la historia oficial y desafiando la narrativa estándar. Todo este giro de perspectiva nace del libro Mayo revisado de Enrique Díaz Araujo. Y a ver, el objetivo de este texto no es simplemente sumar otra versión de la historia al montón, sino revisar y desarmar lo que conocemos como la historia oficial. Esta narrativa que fue impulsada ya por el siglo XIX por figuras políticas e intelectuales sumamente influyentes, como Bartolomé Mitre, y que de alguna manera construyó una visión tan sólida que logró mantenerse intacta por muchísimo tiempo. Y ojo con este argumento central porque es súper provocador. El autor tira una frase fortísima y sostiene que la oligarquía liberal inventó un pasado para justificar su presente. Básicamente nos dice que la historia que conocemos no se dio por pura casualidad, sino que fue construida deliberadamente. Funcionó como una herramienta hecha a medida para respaldar una agenda política muy específica y fuertemente orientada hacia Europa. Bien, pasamos a la sección 2, las causas falsas. Aquí es donde vamos a deconstruir los grandes mitos de 1810. Durante décadas crecimos con la idea de que los próceres actuaron casi hipnotizados por la Revolución Francesa, que andaban con el contrato social de Rousseau bajo el brazo, que su máxima obsesión era el libre comercio con Gran Bretaña y que tenían armado un complot separatista fríamente calculado. Bueno, el texto revisionista nos dice: un momento, esto no fue así. Rechaza de plano todas estas premisas y argumenta que son construcciones posteriores impuestas para hacer encajar los eventos en un molde ideológico europeo. Un molde que, para ser sinceros, no tenía mucho que ver con la realidad americana de aquel entonces. Es decir, el autor descarta totalmente que las ideas filosóficas extranjeras de la Ilustración o los modelos económicos importados fueran los verdaderos motores de la revolución. No es que estas ideas no existieran, claro que circulaban por ahí, pero lo que se niega rotundamente es que hayan sido el factor crucial, esa chispa mágica que de repente movilizó a todo el Río de la Plata en esa semana tan agitada. Y fíjense en este contraste porque es brutal. Por un lado, la historia oficial nos vende un relato apoyado enteramente en teorías importadas, pura inspiración extranjera. Y por el otro, la visión revisionista nos aterriza en una realidad profundamente local. Nos dice que todo esto surgió de una tradición hispánica súper arraigada, impulsada por una crisis institucional tremenda, y basada, aunque suene increíble para muchos, en un profundo sentido de lealtad, y no en un afán separatista. Y con eso llegamos a la sección 3, los motivos reales. Vamos a ver lo que de verdad desencadenó la revolución. Para entender esto, el contexto es la clave de todo. La revolución no fue un levantamiento que pasó de la nada un martes por la tarde. El conflicto real empezó al otro lado del océano. En 1808, Napoleón invade España y logra lo impensado: toma prisionero al rey Fernando VII. Y un par de años después, en 1810, llega a Buenos Aires la devastadora noticia de que el último bastión de resistencia, la Junta Central de Sevilla, había caído. Esos conflictos externos fueron los catalizadores reales, el verdadero efecto dominó. Imagínense el pánico absoluto en esa época. El rey estaba cautivo. Eso no era un dato menor de color, era un vacío institucional gigantesco. Sin el monarca, toda la cadena de mando legítima sencillamente colapsó de la noche a la mañana. Y fue esa ausencia repentina de autoridad incuestionable la que encendió la necesidad urgente de tomar decisiones inmediatas en Buenos Aires. Y aquí entra un concepto fundamental que hay que entender para que todo tenga sentido: la retroversión de la soberanía. Ojo, esto no es un invento moderno ni una copia de la Revolución Francesa.
Es un principio jurídico antiquísimo, muy propio de la tradición legal hispánica. Básicamente dictaba que el poder venía de Dios al pueblo, y el pueblo se lo delegaba al rey. Pero si el rey estaba cautivo o ausente, ese poder, esa soberanía, volvía automáticamente a sus dueños originales, los pueblos. Esta fue la herramienta estrictamente legal que usaron para formar las famosas juntas de gobierno. De hecho, para respaldar esto, el texto nos muestra que la raíz filosófica de esta idea no estaba en los libros de Rousseau, sino en el pensamiento de teólogos y juristas españoles, con Francisco Suárez a la cabeza. Quienes lideraron los eventos de mayo habían estudiado a fondo estas doctrinas en universidades locales, como la de Chuquisaca o la de Córdoba. Estaban aplicando un derecho tradicional que conocían a la perfección, no improvisando con manuales extranjeros escondidos. Lo cual nos lleva a una conclusión fascinante y hasta un poco irónica. El movimiento inicial en Buenos Aires no fue un complot premeditado para romper con España. Al contrario, fue un acto de lealtad absoluta. Lo que querían era preservar los dominios del rey Fernando VII frente al avance inminente de los franceses y rechazar al usurpador del trono, el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Fue un acto de defensa institucional desesperada. Finalmente, entramos a la sección 4. Un nuevo significado. ¿Cómo todo esto remodela la identidad nacional? Las implicaciones acá son enormes. No es lo mismo creer en una revolución basada en ideologías extranjeras que entenderla como algo anclado en tradiciones locales e hispánicas. En la historia oficial, el origen de la nación parece casi una imitación intelectual foránea, pero desde la óptica del revisionismo, lo vemos como una respuesta madura, legal y completamente autónoma ante el colapso de todo un imperio. Es un cambio de paradigma total. En definitiva, la gran lección que nos deja Díaz Araujo remueve ese velo de mitos románticos y resalta la naturaleza auténtica de los hechos. Queda clarísimo que no se trató de un simulacro de revolución europea en tierras lejanas, sino de un fenómeno puramente americano, gestionado y resuelto con las herramientas legales, políticas e intelectuales que tenían a mano. Así que dejamos esta gran inquietud sobre la mesa. Si la fundación de la nación se basó en tradiciones y raíces locales, y no en ideas importadas, ¿cómo cambia esto la forma en que entendemos nuestra identidad nacional en la actualidad? Cuestionar de dónde venimos es siempre el primer paso para entender quiénes somos realmente. Quienes nos escuchan quedan súper invitados a reflexionar sobre esta nueva lente y a seguir explorando nuestra historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. ¡Hasta la próxima!